Ahora vamos a calcular el sueldo mensual con estas indicaciones que nos dan. Bien, tenemos un sueldo base de 1.120 euros. Nos dicen que el complemento de destino es el 6%, el de productividad el 9% y la retención por IRPF el 10%. Bien, sabemos que el complemento de destino es un 6% del sueldo base, así que vamos a poner igual al sueldo base multiplicado por el 6%. El sueldo base le vamos a poner F4 para que nos sirva para la fórmula siguiente. Así que en este caso esta copiamos hacia abajo. La paga extra nos dicen también que es la mitad del sueldo base, así que es esto dividido por 2 más este complemento y este otro. Para el cálculo del IRPF calculamos el 10% de el sueldo base más el complemento de destino más el complemento de productividad. Y por último, ya simplemente vamos a hacer la suma de los ingresos y ahora pulsamos fuera de la fórmula de suma y le restamos la retención. Y obtenemos un sueldo mensual de 1.887,20 según estos datos. Bien, nos piden que hagamos una primera tabla de una única variable en la cual el sueldo mensual tenemos que calcularlo y aquí lo que vamos a poner es igual al sueldo que nos ha salido. Y aquí vamos a ver las variaciones del complemento de productividad variando desde un 3 hasta un 12 en incrementos del 3%. Bien, pues seleccionamos esto, rellenar serie con un incremento del 3%. Bien, pues ahora simplemente seleccionamos la tabla. Recordamos que aquí en esta celda es igual al valor que hay en esta otra, ¿vale? Pero no poniendo el número, sino poniendo igual a esta celda. Veis que si yo pusiera esto es igual a B8. Bien, pues selecciono esta celda, datos, análisis ISI, tabla de datos. Los datos los tenemos en columna, con lo cual los ponemos en columna. Y el que va a ir variando es el complemento de productividad, este. Así que aceptamos y tenemos los datos de cómo variará la cuota en función de estos porcentajes. Esto para que quede un poco mejor, en inicio acordaros que hemos combinado las celdas y podemos ponerlo y girar el texto hacia arriba. Bien, ahora nos dice que utilicemos dos variables. En primer caso, el tipo de retención del IRPF. Bien, este tipo tiene que variar desde el 8 hasta el 12% en intervalos de 1, con lo cual seleccionamos porque va a crecer la serie de 1% en 1%. Bien, y el sueldo base, vamos a ir viendo la variación que va a suponer en el sueldo final. Si el sueldo base es 1.100 y crece de 20 euros en 20 euros hasta llegar a los 1.200. Así que series, incremento de 20 euros. Bien, recordad que cuando tenemos las dos variables que queremos que varíen, entre ellas vamos a poner igual a al primer resultado que tenemos en el ejemplo desarrollado. Bien, pues ahora simplemente seleccionamos la tabla con los datos, datos, análisis ISI, tabla de datos. En fila tenemos el sueldo base, con lo cual seleccionamos aquí en fila el sueldo base. En columna tenemos las retenciones del IRPF, pues seleccionamos el porcentaje de retención de IRPF. Así que aceptamos y ya tenemos aquí todos los datos de la tabla.
Si no tuvieran formato euro, que es el que yo he dado, y tuvieran un formato de números, simplemente seleccionáis y dais el formato adecuado.